Ya está grabando. Bien, como decía, cuando formulan estas preguntas, tienen que contener solo un hecho, no pueden tener más de un hecho estas preguntas. Si ustedes hacen preguntas que contienen más de un hecho, por lo cual la respuesta puede ser una sí y la otra no, en ese caso se impone dividir la pregunta, ¿no? Que existen preguntas divisibles e indivisibles. En las divisibles se pueden oponer y se puede hacer dos preguntas, una para cada hecho, ¿no? Es a los fines de que vamos a ver que el absolvente debe responder por sí o por no. Entonces no pueden tener más de un hecho, porque lógicamente uno puede ser que sí y el otro no, y si solamente puedo decir sí o no, no puedo decir sí no. Entonces se separan, es una cuestión de técnica cuando se creó este instituto procesal, de cómo llevar adelante de forma sin que el que tiene que responderse cada pregunta desarrolle 40 minutos de sus hechos, sino que conteste por sí o por no. Por eso tiene este sistema. Bueno, se denomina hacía la confesión prestada en juicio, absolución de posiciones, así se la denomina. Como les comentaba, el absolvente es quien debe prestar la confesión, o sea, quien debe responder. Y la otra palabra que se utiliza cuando estudien es el ponente. ¿Quién es el ponente? Es quien ofrece la prueba. Si el actor ofreció al demandado para que absuelva posiciones, el actor será el ponente, y el demandado que tiene que responder será el absolvente. Empiecen a manejar este término, ponente, absolvente, y ahí saben quién hace las preguntas y quién las responde, ¿sí? Para clarificar y tratar de usar un poco de lenguaje claro. Como le contesté, ya está descartado que la confesión no es violatoria de la garantía constitucional según la cual nadie puede declarar, obligar a declarar en contra de sí mismo, como artículo 18 de la Constitución Nacional, pues dicha garantía, según lo tiene resuelto reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo tiene vigencia en materia penal. Entonces esto que quede bien en claro. La oportunidad en que se puede pedir ya la vimos, depende del tipo de proceso, cuando ustedes tienen que ofrecer este medio probatorio. Y una de las características que tiene esta prueba es que no puede ser ofrecida como prueba anticipada, ¿sí? Ni como diligencia preliminar. Lo tiene expresamente prohibido un artículo, que es el 326, último párrafo del Código Procesal, que prescribe que solo puede pedirse en proceso ya iniciado. Es una de las notas de este medio de prueba que está regulado. Para todos los que dicen, bueno, como prueba anticipada, medida preliminar, ¿por qué no inicio? Lo pido, la absolución no está previsto por el código de esa forma, solamente lo permite en proceso ya iniciado. Esto tiene que ver con las garantías de defensa en juicio, ¿no? Porque si me van a preguntar algo antes del proceso como parte a mí, y yo no sé de qué me estoy defendiendo, no sé qué me están acusando, ¿se entiende? No sé qué me están reclamando, no sé cuáles son las pretensiones. Tiene una lógica, un sentido común. Van a ver que si hoy hablamos que quienes podían ser parte, los sujetos, quienes podían ser los sujetos de esta prueba, las partes, si tenemos personas jurídicas, van a ser los representantes, todo lo que regule, depende si sea una SRL, una SA, todas las figuras de la ley de sociedades tienen su representante y quién será la persona que deberá absolver posiciones, ¿no? También van a ver que puede ser que lo hagan a través de apoderado con facultades a los fines de absolver posiciones en nombre de su cliente. 407. Cuando litigare la nación, municipalidad, provincia, va por informe. Es decir, estoy demandando a la provincia de Buenos Aires, le mandás a la provincia de Buenos Aires, o en la municipalidad, ¿sí? O estoy demandando a la nación. No va a venir a absolver posiciones el intendente, o el gobernador, o el presidente de la nación, sino que se va a cursar a través de la prueba informativa, a través de un oficio dirigido a legales del Poder Ejecutivo o Legislativo,
del Poder Ejecutivo, tanto nacional, provincial como municipal. Esta prueba, a su vez, se materializa, para que se empiecen a familiarizar con los nombres, con un interrogatorio que se denomina pliego, ¿no? ¿Quién hace el pliego? El pliego de posiciones. El pliego básicamente es un conjunto de afirmaciones, por eso ustedes tienen que tener cuidado cuando hacen las preguntas, porque están afirmando hechos que por ahí desconocieron o negaron, depende sean actores o demandados, y que se van a presentar en el juzgado hasta media hora antes de la audiencia. ¿Sí? Ustedes van a tener que acompañar ese pliego hasta 30 minutos antes de que se celebre la audiencia. Ese es el tiempo que tiene. Entonces, ¿cómo se materializa? Si estamos en un proceso sumario, ustedes ofrecerán absolución de posiciones en el escrito constitutivo, y el pliego con las preguntas lo pueden acompañar hasta media hora antes de la hora señalada para la audiencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las posiciones las tienen que hacer por escrito, ¿sí? El 410. ¿Cómo tienen que ser las posiciones a su vez? Tienen que ser claras, tienen que ser concretas, el artículo 411, ¿sí? Tienen que redactarse en forma asertiva. Yo no puedo inducir con la forma de preguntar, sino que siempre la tengo que hacer de forma asertiva, en tono de pregunta, ¿no? Hay un latiguillo, una frase que siempre usan los abogados, con pequeñas variaciones, que dice, jure como es cierto que, ¿no? Jure como es cierto que recibió de fulanito tal la suma de pesos tanto. Jure como es cierto que recibió tal auto. Jure, ¿sí? Es como hacer la pregunta, como le estamos haciendo de forma asertiva y como le estamos dirigiendo el ponente al absolvente, como se está dirigiendo. Como ya dijimos, son relativas a los hechos controvertidos, ¿no? Que se refieren a la actuación personal del absolvente. No le podemos preguntar algo de, jure como es cierto que su esposa vio que chocaron. No, ahí no le estás preguntando al absolvente. La que sabe si lo vio o no lo vio es la otra persona, no es un personal. Entonces hay que preguntarle si él vio el choque, no si la mujer vio o no vio venir al otro auto. En todo caso, si la mujer está demandada, se le preguntará a la mujer. ¿Vio que venía el auto o no lo vio? Bueno, cuídense con los efectos del 411, como les dije, que cada posición importa el reconocimiento del hecho que se le refiere. Y después les tengo para una cita para que ustedes lean, cuando estudien, un fallo de la Corte, que es del 12 de diciembre de 2012, y la causa es C-109-072, Lindquist, sobre la prueba confesional. Son 4 carillas, se los recomiendo que lo lean para que entiendan la fuerza de la confesional, la prueba de las pruebas. Si yo confesé en la audiencia tal cosa, muy difícil que otra prueba lo desvirtúe, ¿no? Y cómo tiene que analizarse esa prueba confesional en el contexto de la restante prueba producida en las actuaciones. Es un voto del doctor Hitter, que es muy clarificador y les va a servir para saber utilizar la prueba confesional. Y para los que quieran ejercer la justicia al lado de adentro, cómo analizar la confesional en un proceso. ¿Alguna pregunta sobre confesional? Si no, paso a la testimonial. Profe, ¿puede repetir por favor el número, el fallo? Claro que sí. Es la causa 109-072. Del 12 de diciembre de 2012. El apellido del actor es Lindquist. El apellido del actor es un dato de color, no importa cómo se escribe,
porque cuando lo veas se van a dar cuenta. Con el número de causa y con la fecha ya se van a saber cuál es. Un proceso de desalojo. Ok, Y así. vos no lo Profe, una consulta. sí. Usted dijo que había clases. ¿Clase judicial? ¿Hay única clase? ¿Hay más? Ahí me quedé cuando cortamos, ¿no? No lo terminé. Bien, No. muy atenta. Está la judicial y están las extrajudiciales, claro que sí. Extra. Gracias. No, gracias a vos por estar atenta. Pero pará si lo voy a definir en 3 palabras, o bueno, más. La judicial es la que es en la audiencia, en un proceso, supongamos que es el de proyecto de oralidad, ante el juez, si no en todo caso de un funcionario empleado. Después existen las confesiones extrajudiciales que podrían hacerse por dichos o hechos narrados por una de las partes, por ejemplo, de un escribano público, en una escritura, fuera del ámbito del Poder Judicial, a través de los medios digitales, hay cámaras, hay de todo. Y también hay confesiones hechas de forma espontánea, porque en determinado momento una de las partes confesó algo, ¿sí? De forma espontánea, sin ninguna pregunta, y esa también sirve a los fines de que el juez analice los hechos y la prueba producida y resuelva el pleito. Bien, aclarado esas formas de la confesional, voy a ahora comentarles sobre la prueba testimonial. Como dijimos, en la confesional las partes. En la prueba testimonial, ¿quién? Todos los demás menos las partes. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser testigos? Terceros. Todo lo demás menos las partes. Terceros ajenos al proceso, no terceros interesados con algún interés en el pleito o que les resulte. ¿Sí? Llámase testigo a las personas físicas distintas a las partes. ¿Sí? Llámase testigo a las personas físicas distintas de las partes. Cualquiera menos las partes. ¿Se entiende? Porque si yo, está bien, yo le usé terceros, pero terceros uno lo relaciona más con el tercero que interviene en el proceso, ¿no? Este es el ajeno. Por eso decimos personas físicas distintas de las partes, que deben declarar sobre percepciones o deducciones de hechos pasados. Por ejemplo, aquel famoso testigo que estaba en la parada del micro o pasaba en bicicleta cuando chocaron. El 10% deben ser reales y el 90% son inventados. Pero bueno, es el famoso caso. Estaba en la parada de micro, el actor trae un testigo que dice estaba en la parada de micro y vi que el otro lo chocó. O pasaba en bicicleta y vi que el otro venía fuerte, exceso de velocidad. Famosos testigos. Bien. El testigo es subjetivo, o sea, él va a tener su impronta, a diferencia del perito que es objetivo, va a hacer su experticia en base a conocimientos científicos. ¿Cuál es la regla de la admisibilidad? La regla de admisibilidad es respecto a los hechos. Es donde la prueba de testigo reviste mayor trascendencia. O sea, le vamos a preguntar sobre el hecho concreto, sobre esos hechos concretos que percibieron a través de sus sentidos. No un testigo que viene a declarar lo que le contó otra persona. El testigo de oídas, famoso testigo de oídas, no me sirve. El que tienen que traer ustedes es el que habló, el que presenció, el que percibió a través de sus sentidos. No, sí, en el barrio se comenta que fulanito de tal le partió un ladrillo en la cabeza. No, ¿quién comenta? Testigo de oídas, no me sirve como fundamento de una sentencia. Yo necesito el que percibió.
¿sí? No llevar testigos de oída, sino llevar el testigo el presencial. Y no, si es proyecto de oralidad, en la audiencia preliminar, se lo van a descartar. Pero estos testigos que usted está ofreciendo, ¿son presenciales? Le va a decir el juez. No, no son presenciales, pero escucharon, se comentaron. Mira, eso, no vamos a perder tiempo. Entonces, si es en los juzgados que no están en el proyecto de oralidad, van a entrar, vamos a perder tiempo todo, va a decir, escuché a mi mamá que le decía a la vecina que le contó el de la esquina cuando fue a la carnicería que el panadero le chocó el auto al verdulero. Si no me sirve, tráeme el que vio que lo hizo. Bien. Ahí es donde reviste trascendencia la prueba testimonial, en ese caso. Porque se trata de acreditar hechos simples, ¿sí? Y pasados a través de sus sentidos, y en este aspecto la prueba esta no tiene limitaciones, sino todo lo que se haya percibido a través de los sentidos, lo podemos preguntar y lo podemos traer al proceso. Hay algunas limitaciones, de ejemplo, por ejemplo, en los hechos ilícitos, ¿sí? O probar una posesión, una prescripción adquisitiva a través de únicamente prueba testimonial. No les va a alcanzar. Sí, no les va a alcanzar. Porque hay procesos que no alcanza solo con la prueba testimonial. El Código Civil velezano derogado establecía, por ejemplo, que los contratos mayores de 10.000 pesos no se podían probar solo por testigos. Eso ya está derogado. Pero bueno, existen limitaciones a cuanto con solo prueba testimonial tratar de acreditar algo. Hay casos que no. La prueba testimonial, la más dudosa de todas las pruebas. Vamos a ver. Siempre al testigo se le, como primer pregunta, como les conté que hacían el pliego en la confesional hasta media hora ante la audiencia, también van a hacer el interrogatorio para el testigo. Y siempre la primera pregunta al testigo que se impone, a los fines del 456 del Código Procesal, a los fines de que el juez se represente la idoneidad de este testigo, es por las generales de la ley. ¿Qué significa por las generales de la ley? ¿Qué significa si le comprenden las generales de la ley? La primera pregunta, se sienta el testigo, y el juez le va a preguntar si lo comprende las generales de la ley, y el juez le va a explicar. Le va a preguntar, ¿usted es acreedor, deudor de alguna de las partes? ¿Tiene alguna relación de dependencia con alguna de las partes? ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? ¿Tiene algún vínculo familiar? ¿Es pariente? O sea, le vamos a preguntar, como la primera, al testigo, a ver cómo aparece esa persona en el proceso. No, como el otro día estaba trabajando un expediente de accidente de tránsito, en una remisería, el actor era el dueño del remis, y ofreció como testigo al chofer que manejaba el remis, a un compañero de la remisería, que o casualidad estaba de franco y pasaba en bicicleta por el lugar, y el tercer testigo era el vecino de esos tres testigos. Bueno, si yo cuando le hago las preguntas por la general de la ley, me contestan todo esto, y esa prueba testimonial no va a tener prácticamente peso. ¿Se entiende? ¿Por qué va la pregunta por la general de la ley? A ver, ¿cómo aparece usted como testigo en este proceso? No, yo estaba parado en la esquina de colectivo. Ah, sí. ¿Y dónde vive usted? Y vivo en tal calle, y ¿a qué profesión? Y tal. Y ustedes van a reconstruir un montón de hechos que van a saber realmente si es un testigo idóneo y sirve para apoyarse, realmente es ajeno al proceso o es traído por alguna de las partes con algún interés personal, ¿no?
¿Quiénes son los testigos excluidos? Porque yo le dije, puede ser menos las partes, todos. Pero hay testigos excluidos, ¿no? Hablábamos antes de los menores de 14 años, los consanguíneos o afines en línea directa, 425, salvo en caso de familia. Si tenemos un proceso de familia, nosotros tenemos proceso civil y comercial de familia, en materia de familia, generalmente los parientes son los que más conocen las internas de los hogares. No, seguramente quien vive enfrente no sabe qué pasa en el departamento del fondo, del que da el centro de la manzana, y posiblemente el tío, el primo sepan qué pasa ahí adentro. ¿No? Casar un tema de familia, un tema de accidente de tránsito, civil, comercial, eso están excluidos. Bien. Después están los testigos de instrumentos públicos que no pueden contradecir al instrumento público, pues ya tenemos otras vías para cuestionar los instrumentos públicos, ¿sí? Estas preguntas que ustedes vayan formulando, siempre recuerden que tienen que ser, en todas las preguntas, tienen que ser claras y concretas, ¿no? Tienen que ser preguntas con lenguaje claro y concreto. ¿Y cuántos testigos pueden ofrecer? ¿Cuántos testigos puede ofrecer el actor? ¿Cuántos puede ofrecer el demandado? Bueno, el proceso ordinario, regulado en el Código del 68, preveía 12 más 3 suplentes. El artículo 450 del Código, el juez podrá disponer de oficio de la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos constitutivos. Por ejemplo, me ha pasado de trabajar expedientes que mencionan a una persona pero no la ofrecen de testigo. A propósito no la ofrecen. En ese caso el juez la puede llamar para que sea testigo. O personas cuyo conocimiento acerca de hechos conducentes resulte de la producción de otras pruebas. Por ejemplo, en la pericial surge que una persona, que es fulanito de tal, entonces lo puedo traer como testigo más allá de lo que ofrecieron las partes, el juez podría traer a estas personas mencionadas en los escritos. En los procesos sumarios van a ver que, como en las ordinarias también pasa lo mismo, lo máximo que les toman son a 5 testigos titulares para declarar cuando hacen el procedimiento probatorio, cuando hacen la apertura a prueba, y después vamos a ver que si alguno tiene la imposibilidad de concurrir, ustedes podrían pedir el reemplazo por otro. Bien. Ustedes ofrecen la prueba testimonial, presentan la lista con estos testigos en el escrito donde se ofrece la prueba en el proceso ordinario, o en la demanda o en la contestación en el sumario. Bien. Tienen que poner ahí, donde la están ofreciendo, el nombre, la profesión y el domicilio, a los fines de todo lo que le expliqué con anterioridad. Esto tiene, la contraria tiene la facultad de control de estos testigos, o sea, ve el listado, ve las personas, y la contraparte se podría oponer a que declare a alguien. Bueno, en este caso el juez va a tener que resolver si hace lugar o no a la oposición de que declare tal persona. Yo podría oponerme, y oponerme no. Esa persona, la hija es empleada de una de las partes. O sea, el testigo no es empleado de una de las partes directas, pero es la hija. Entonces lo trae, hay una presión para decir lo que quiere decir esa parte, ¿no? Porque podría traerle consecuencias a la hija que es empleada. Entonces, todo esto es lo que ustedes como abogados pueden averiguar a los fines de llevar adelante la declaración de la prueba de ustedes de testigos o controlar, fiscalizarla de la contraria. Bien, ¿qué más le puedo decir? Con respecto al interrogatorio, puede presentarse hasta el momento de la audiencia. Vieron que yo le dije cuando dije la confesional, la absolución hasta 30 minutos antes. En la testimonial ustedes pueden entrar con el interrogatorio
a la hora de la audiencia, no es que la tienen ya media hora antes. Llaman a la audiencia, están en el pasillo para entrar a la sala de audiencia, lo llaman, entran con el interrogatorio y lo dan. O pueden hacer el interrogatorio oralmente. Ustedes siempre recuerden que como última pregunta, tanto en la absolución de posiciones, en la confesional, como en la prueba de testigos, suele ponen los abogados, y deben poner ustedes, me reservo el derecho de ampliar. Eso lo faculta a ustedes a agregar preguntas en el acto de la audiencia. Más allá de yo las que hice, por las respuestas de la parte o por las respuestas del testigo, a mí se me generan nuevas preguntas, pueden agregar esas preguntas de forma oral en ese momento. ¿Está claro? Bien. Siempre preguntar en forma interrogativa o indagatoria, no deben sugerir la respuesta nunca. Esto ya más o menos lo hemos dicho. Siempre, como ya lo he dicho también, pero lo reitero, sobre hechos personales, que no contenga más de un hecho la pregunta, como dijimos anteriormente, que sean claras y concretas, ya lo dije, que no sean ofensivas o vejatorias y no tengan referencias de carácter técnico, salvo que sea un perito el testigo. Por ahí, si el testigo es médico, pues una mala praxis, el testigo es médico, por ahí podría contener algo técnico, pero si no, no le pueden pedir a un ciudadano común hacer una pregunta de carácter técnico, se necesita algún arte, ciencia o profesión para contestar. Bien, la citación del testigo la tienen que hacer con 3 días de anticipación a la audiencia, la cédula que tiene que llegar al testigo, como mínimo 3 días antes de la audiencia. Y tienen que transcribir el artículo 429 del Código Procesal, que le dice al testigo que si usted no va a la primera audiencia, la segunda lo podemos traer con el patrullero, o sea, con el auxilio de la fuerza pública. El deber del juez de comparecer ya lo vimos, es bajo pena de nulidad si se lo pidiere con anticipación, en los proyectos de oralidad generalizada, ya es una práctica que el juez esté presente. Los jueces tienen que concentrar las audiencias, esto es a los fines del principio de economía y celeridad procesal. Vale decir que si tengo para que declaren 3 testigos del actor, 3 testigos del demandado, vamos a hacer toda una infraestructura tener preparada para la audiencia. Fijamos, un día la audiencia donde vengan todos, a las 9, 9:30, 10, 10:30, así, ¿no? A la audiencia, y no le vamos a fijar 5 audiencias para que el abogado y las partes tengan que perder 5 días de trabajo yendo a las, fijamos una, concentramos todo, y es un día que las partes, los abogados se dedican a ese proceso. Bien. El orden de las declaraciones se alternan, ¿sí? Un testigo del actor, un testigo demandado puede ser, o eso lo van resolviendo el juez en el momento. Y siempre hay que tener cuidado de tener espacios reservados o lugares que permitan que los testigos que ya declararon no se crucen con los testigos que todavía no declararon. ¿Por qué? Porque empieza el cuchucuchu. Salió el testigo 1 del actor y empieza con el 2 y el 3 del actor. No, me dijeron esto, lo otro, bum, bum, bum. ¿Sí? Porque el otro abogado fue con el interrogatorio a la audiencia y no lo tenían de antemano. Entonces todo lo que yo preparé al testigo en el estudio no me sirve si le hacen preguntas que no lo asesoré. Entonces hay que evitar eso, hay que evitar ese sistema. Por eso muchas veces los testigos que declaran los van dejando adentro y van entrando y sigue el 2, el 3, hasta que hacen pasar a los 2 últimos y dejan ir a los 3 primeros para que no se crucen todo este sistema de audiencia para que sea eficaz y eficiente. Y si no estamos haciendo, sale el primero, le contó al segundo y el segundo habló con el abogado y bueno, así. Bueno, si las partes estuvieran presentes, el juez podrá pedirle las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos. A los testigos el juez podría introducir preguntas, tanto en la solución de posiciones también, preguntas a los fines de que expliquen o clarifiquen determinado hecho o circunstancia.
Siempre las preguntas son bajo juramento o promesa de decir verdad. Solemos leerles habitualmente el Código Penal con la pena por el falso testimonio. Ahí se empiezan a poner pálidos y empiezan a transpirar. Transpiran como testigo falso. Así le dije una vez a una señora que vino a declarar, le dije, está transpirando como testigo falso. Se me descompuso, tuve que llamar a... Era testigo falso. Y el abogado la desistió. Bueno, mi época es de audiencista. El interrogatorio preliminar a general de la ley ya lo vimos. El examen de los testigos libremente por el juez. Siempre se le pregunta la razón de sus dichos al final. Bueno, ¿cómo es que usted sabe todo lo que nos contó con las preguntas y a la respuesta que hizo a las preguntas, ¿no? De razón de sus dichos. Se le puede poner al final. Siempre se le pone al final al testigo, o pregunta en todo caso al juez, deme la razón de su dicho. ¿Cómo es que usted sabe todo lo que nos contó o que contestó en estas preguntas? Se pueden hacer ampliaciones y repreguntas. O sea, si usted pone, me reservo el derecho a ampliar, a continuación hace más preguntas, y la otra parte, después que terminan ustedes, podría hacer unas repreguntas. Pero dígame, usted, está bien, no es empleado, pero ustedes tenían el dato. Su hija no trabaja en la fábrica del actor. Ustedes podrían preguntar, ¿sí? Porque tienen información y a través de las repreguntas. ¿Qué más les voy a decir de la testimonial? Si los abogados empiezan a hacer interrupciones porque le está yendo mal con la audiencia testimonial, porque el testigo se puso nervioso, está diciendo cualquier cosa e interrumpe el abogado, en el momento, el juez puede tomar medidas disciplinarias, llamarle la atención al abogado y hasta sancionar, ¿no? Entonces, no hay que interrumpir las audiencias, de dejar que el testigo se exprese y no se puede dar vuelta a mirar al abogado para ver qué contesto ante la pregunta. Siempre mirando al juez, ¿sí? En todo caso, a la cámara, en la audiencia. Y la permanencia de los testigos, como les dije, es hasta que concluya el acto, pero si tengo 5, ya declararon 3, hago pasar a los 2 que faltan y dejo ir a los otros 3, esto se va materializando así. Y si me descubro que hay falso testimonio, si el juez descubre que hay falso testimonio, podrá declarar la detención del testigo. De ahí llamo a la guardia y se lo llevan a la UFI de turno por falso testimonio para hacerle un IPP. La famosa IPP. Bien. Si el juez advierte que los testigos del actor dicen que una cosa y los testigos le mandan dicen la contraria, podría el juez hacer un careo, ¿no? Poner a los 2 testigos, bueno, ustedes dicen que él venía por derecha y ustedes dicen por derecha. Porque ahí hacer un careo entre los testigos a los fines de descubrir quién está mintiendo, ¿no? Quién está faltando a la verdad, porque no siempre el que miente es por expreso, sino por ahí por omisión. Y declaraciones fuera del juzgado pueden delegarse por el juez en caso de que yo estoy en Avellaneda y tengo unos testigos de Lanús, podría delegar, ¿sí? O podría, si yo tengo juzgados de paz con La Plata, estamos en la cabecera en La Plata en un proceso y tengo que delegar 3 testigos que están en Lobos. Podría delegar al juez de Lobos a que tome la audiencia testimonial. Bueno, lo de la prueba de oficio del 450 lo vimos, lo del juez. La obligación de comparecer del testigo y de decir la verdad. ¿Sí? Acuérdense que le transcribimos en la cédula al testigo, y que en caso de no ir a la primera audiencia puede ser traído por la fuerza pública a la segunda. ¿Sí? El testigo podría ampararse, si por ahí es una profesión, además, en el secreto profesional, ¿no? Porque yo puedo conocer como testigo algunas cosas por mi profesión, entonces podría ampararse el testigo en secreto profesional o que comprometa delito o el honor del testigo, ¿no? Y el testigo podría tener reparos a contestar determinadas preguntas. Y la apreciación de la prueba testimonial
del testimonial, siempre el juez tiene amplias facultades para valorar, conforme las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales, en base al principio de la sana crítica, que no sé si ya lo vimos o lo vamos a ver, que es el sistema que rige en el procedimiento civil y comercial al momento del juez a dictar el fallo, la sentencia. Ahí es donde va a valorar el juez, a través de este instituto procesal, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales. Y dentro del plazo de prueba es donde las partes podrán alegar sobre la idoneidad de estos testigos. Bueno, creo que con esto los ayude un montón con la testimonial, cuando se sienten a estudiar. Ahora les voy a... ¿Alguna pregunta de la testimonial antes de pasar a la pericial? Te quedan 2 minutos, Gastón, ¿eh? No sé si querés cortar ahora y empalmar con el pericial. Me queda pericial, reconocimiento judicial, presunciones... Sí, cortámela ahora. Bueno.